Hoy vamos a hablar sobre Machagay. Se trata de una ciudad del centro-este de la provincia del Chaco que se encuentra a 120 kilómetros de la capital Resistencia, con la cual está unida a través de la Ruta Nacional número 16 y por las vías del ferrocarril Belgrano-Cargas. Se encuentra a 20 kilómetros de Quitilipi y a 20 kilómetros de Presidencia de la Plaza. Estas dos ciudades corresponden a los departamentos Quitilipi y Presidencia de la Plaza, justamente, y distan más o menos 20 kilómetros, en realidad son 22 kilómetros hasta Presidencia de la Plaza y 18 kilómetros hasta Quitilipi, porque era la distancia que requería el tren cuando funcionaba con calderas a leña para hacer la recarga de agua. Bien, nosotros hemos publicado junto con la profesora Susana de la Mea un libro en el año 2015 que se tituló Machagay y colonias vecinas, donde hemos investigado sobre la historia, sobre la evolución demográfica, económica, sobre el aspecto geográfico, el medio natural de Machagay y las colonias vecinas, y también aspectos que hacen a la sociedad y a su cultura. Ese libro está disponible y ha sido publicado por la editorial Contexto de la ciudad de Resistencia. Bien, vamos a comentar brevemente qué significa Machagay. Este topónimo corresponde a la etnia Com. Hasta hace poco tiempo se explicaba que el término Machagay significaba lugar bajo, anegadizo, inundable, porque en los alrededores de Machagay hay características de sitio con esas singularidades, pero fue una asociación en realidad incorrecta que hicieron los pobladores a través del tiempo, por lo cual cuando identificamos este error, conversamos, preguntamos a referentes de las comunidades originarias respecto del significado del término Machagay. Y ellos nos han explicado que significa lugar de descanso de los cazadores. Es decir, que han pasado más de 100 años y los referentes originarios no han sido consultados sobre el significado de este topónimo y por suerte nosotros hemos podido hacerlo y ya para las revisiones del libro el significado de Machagay aparece en términos actualizados. Bueno, Machagay no siempre tuvo esa denominación. Primeramente fue conocido como el kilómetro 129. Cuando llegó el ferrocarril en 1911, en realidad las vías del ferrocarril llegaron a Machagay desde Barranqueras, Resistencia, rumbo hacia el destino salteño que era la ciudad de Metán. Y entonces los lugares donde se iban ubicando los apeaderos o las estaciones de tren recibían el nombre de un kilómetro. En el caso de Presidencia de la Plaza, por ejemplo, el kilómetro 109, en el caso de Machagay, kilómetro 129, y en 1912, cuando llegó al kilómetro 173, que es hoy Presidencia Roque Sáenz Peña, se la conocía entonces con esa nominación. Recién en 1920, cuando el apeadero o desvío pasa a ser estación, llega a asignársele la nominación Machagay. Pero este término era utilizado ancestralmente por las comunidades originarias, o sea que fue una recuperación de un topónimo que siempre existió en la zona. En el área de Machagay, departamento 25 de Mayo, en el siglo XIX, fines del siglo XIX, existían fortines. Algunos de ellos eran el fortín en Napalpí,
el fortín El Totoral, a muy pocos kilómetros del centro urbano de Machagay, y también otro en el paraje Aguará, hacia el sur de Machagay. Es decir que era una zona habitada por poblaciones, por comunidades Com y Mocoy. Los primeros blancos que llegaron al lugar fueron del ejército, debido al avance colonizador que en el territorio nacional del Chaco se produjo desde fines del siglo XIX, y de esa manera, hacia 1908, eran los técnicos del ferrocarril Central Norte Argentino y los conscriptos del ejército que inspeccionaban estos lugares y lo recorrían, y así empezaron los trabajos topográficos de levantamiento de terrenos, etc. Y el ferrocarril finalmente llega a Machagay, o el kilómetro 129 como se denominaba, en el año 1911. Era una época entonces de actividad militar en la zona. Para 1911 ya no había grandes conflictos, y de ese modo entonces empezaron a llegar inmigrantes y argentinos con intenciones de instalarse en el lugar. El primer antecedente que tenemos es el de un señor, Pío González, que se instaló en 1909 hacia el norte de Machagay, en un lugar que se denomina La Esperanza, que se instaló allí justamente con unos 100 animales vacunos, pero justamente las rispideces con las comunidades originarias que estaban en la zona no le permitió continuar, y ese emprendimiento terminó abortándose y este señor tuvo que irse del lugar. En 1911, ahí sí, la situación ya estaba más tranquilizada, más pacífica, y se supone que José Zuligoy fue el primer habitante de Machagay. Se instaló junto con los animales que traía. Él provenía del norte de Santa Fe, si bien era extranjero, de origen austríaco. También en 1911 arribó Carlos Becchetti para hacer agricultura en la colonia Uriburu, creada también ese mismo año. Entonces la población parte con militares, técnicos, algunos ganaderos, agricultores que se animaban a venir a estas tierras, y hacia 1912 el ferrocarril, al llegar al kilómetro 173, comenzó a hacer idas hasta ese kilómetro, o sea, lo que es San Peña actualmente, ida y vuelta con detenimiento en el apeadero o desvío del kilómetro 129, donde cargaba rollizos, rollos, maderas, y traía mercancías para esta pequeña comunidad que comenzó a conformarse en 1912. Acá tenemos que hacer una aclaración, dado que Machagay, como muchos otros pueblos del Chaco y de otros territorios nacionales de nuestro país, tuvo una creación legal a través de un decreto en 1921, un decreto del presidente Irigoyen, en el que crea pueblos como Presidencia de la Plaza, lógicamente Machagay, Aviateray, Charata, Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, Villa Ángela, General Pinedo, y muchos otros pueblos y colonias también de carácter agrícola, ganadero y mixtas. Algunos de estos pueblos decidieron cambiar las fechas de aniversario, dado que ya tenían existencia previamente al decreto de Irigoyen. Es el caso de General Pinedo, de Villa Ángela o de Charata. En el caso de Machagay, la fecha de aniversario se conserva y, de acuerdo con ello, estaría cumpliendo su centenario
en 2021. Pero en realidad, si vamos al hecho histórico en sí y no solamente al documento histórico, son poblaciones que tenían ya existencia con anterioridad. En el caso de Machagay, los primeros caseríos se instalaron en 1912. Eran casas precarias, de madera, chapa, y con el tiempo se fueron formando unas pocas casas de material. Eran edificaciones precarias, la población era desordenada, no tenía un plano, eran más bien tierras del fisco en ese momento. El año 1911, podemos decir que en términos históricos, fue clave para esta zona. Por los motivos que expusimos, es decir, el poder político militar había logrado conquistar definitivamente esta zona, se retiró el ejército del Fortín Napalpí ese año, vinieron ganaderos, hacendados del norte santafesino, se creó la colonia Uriburu y también la reducción aborigen Napalpí de carácter nacional con unas 20.000 hectáreas con el objetivo de reunir allí a los pueblos originarios para que no tengan inconvenientes, choques con la población, los colonizadores que provenían de España, de Italia, algunos franceses, también criollos y que venían a esta zona, muchos correntinos también. En el año 1911 dijimos que habían venido a este lugar los señores José Zuligoy, austríaco-italiano, y Carlos Vecchietti, italiano. Existió un paralelismo en el poblamiento entre la localidad y las colonias circundantes. Machagay y su entorno entonces recibió población y había más gente en el campo que en el pueblo en ese entonces. Las colonias recibían nombres que la misma población les daba, como La Lola, El Paraisal, etc. Pero realmente se configuraron desde el punto de vista legal en las décadas del 40, del 50, del 60, incluso más tarde. Entre 1912 y 1915 se instalaron muchas familias en el lugar y podemos decir que hay fundamentos históricos suficientes para decir que antes de 1921 la población de Machagay tenía existencia. Uno de ellos tiene que ver con que en 1912 se oficiaron los primeros servicios religiosos de la Iglesia Católica en la localidad. En 1915 se instaló la Casa Solá, que eran españoles que vinieron a este lugar del Chaco e instalaron un negocio. En 1916 hubo un petitorio de numerosos vecinos que solicitaban el emplazamiento de una escuela nacional. ¿Por qué? Porque había 75 niños en edad escolar que necesitaban entonces de educación. Esta escuela se creó en 1917 y fue la escuela número 63, que en el año 2017 cumplió y se festejó el centenario. También podemos decir que en 1916 y 1917 había carpinterías en el lugar. Hay documentación sobre este hecho. Los primeros maestros que por esos años venían a dar clases eran correntinos, aunque con el tiempo también se sumaron tucumanos, cordobeses, bonaerenses y también de la ciudad de Resistencia, como ha sido el caso de Teodolinda Hermácora. Bien, algunos apellidos de los años 1912, 1915 que fueron ingresando, varios de ellos todavía tienen presencia en Machagay y sus alrededores. Entre ellos podemos nombrar a Lanza, Riaño, Basser, Gómez, Marcón, Baqué, Sánchez Ortiz, Garcés, Calvo,
Sigaudo, Ortiz, Pura, Gamarra y Solá. A ellos le debemos sumar correntinos y santiagueños, que eran hacheros, que venían a este lugar, y luego cosecheros. Es importante tener en cuenta que Machagay es una localidad que, junto a las colonias que se encuentran cercanas a ella, recibieron población de origen yugoslava, fundamentalmente montenegrinos, durante la Primera Guerra Mundial y después entre guerras, sobre todo en las décadas de 1920 y 1930, llegó una colonia importante de montenegrinos que se instaló para hacer agricultura, también ganadería y otras actividades incluso forestales. La mayoría de ellos eran ortodoxos y por tal motivo en el Pueblo Nuevo se creó la iglesia ortodoxa en el año 1939. Este grupo de yugoslavos ha tenido un rol muy importante en la conformación territorial junto con los grupos de españoles, italianos, austríacos, algunos alemanes, polacos, franceses, turcos, judíos, pueblos originarios criollos que hicieron de Machagay y sus alrededores una población pujante para esos duros tiempos que se vivía aquí en esta zona, en el aislamiento, en condiciones naturales exigentes y carencia de servicios. Machagay ha tenido origen en lo que hoy conocemos como el Pueblo Viejo. Ahí se constituyó el desvío y después la estación de tren. Y ese lugar era bastante anegadizo, había problemas cuando se producían grandes lluvias y por esa razón los vecinos se quejaron reiteradas veces hasta que el gobierno del Territorio Nacional del Chaco decidió tomar cartas en el asunto y promover un desplazamiento hacia un lugar más alto, y para ello se le dio al ingeniero José Chapira que hiciera el plano de la localidad. Él es el autor del plano de Machagay, la ciudad de las diagonales. De esa manera fue que se constituyó ya para 1926 el plano de la localidad y con posterioridad la gente empezó a reubicarse. Lo hicieron sobre todo en la década del 20 y del 30, algunos lo hicieron en la década del 40, incluso algunas instituciones y personas se trasladaron al Pueblo Nuevo en la década del 50. Hoy el Pueblo Viejo es un barrio de Machagay, es decir, que nunca dejó de tener población. Bien, la estación del ferrocarril se instaló en el Pueblo Nuevo en el año 1938 y fue inaugurada al año siguiente. En cuanto al medio natural, podemos decir que se trata de una llanura sedimentaria que está sobre un macizo de origen precámbrico desde el punto de vista geológico y capas sedimentarias de las distintas eras geológicas con material más moderno, más nuevo en la parte superior. Es una llanura que tiene pequeños desniveles y estructuralmente podemos decir que el departamento 25 de Mayo se encuentra conformando tres ambientes, que sería al norte el área de albardones y depresiones de interfluvios, y tenemos hacia el sur y este los bajos submeridionales, o un área asociada, digamos, a los bajos subchaqueños o submeridionales, mientras que en la parte centro-oeste corresponde a lo que sería la planicie chaqueña, que es un domo un poco más alto, que tiene continuidad luego en el área de Quitilí, Pisaspeña, etc. En cuanto al clima, se trata de un clima subtropical sin estación seca, pero en realidad el área de 25 de Mayo está en la transición entre el ámbito húmedo
y subhúmedo a semiárido. Por eso hay años en que las precipitaciones son suficientes y años en que tenemos grandes sequías. En líneas generales, la temperatura está entre 21 y 22 grados en términos de promedio anual. Las precipitaciones en el orden de 1050 a 1100 milímetros anuales, pero la distribución es muy diferencial a lo largo del año. Hay más de la mitad de los meses con déficit hídrico, sobre todo el invierno y la primavera, y también algunos meses del verano. Es decir, que es un medio bastante dificultoso para la práctica agrícola, aunque se puede hacer. Aproximadamente un tercio de las tierras del departamento 25 de Mayo son aptas para la agricultura y las restantes para actividades ganaderas y forestales. Pero una proporción bastante menor de la mencionada se utiliza en estos momentos para la agricultura. Este medio natural tiene suelos, entre los que encontramos los molisoles, insectisoles, que son aptos para las actividades agropecuarias con ciertas condiciones, ¿no? Que hacen que en algunos sitios sea más propicio para ganadería y en otros para la agricultura o para actividades mixtas. En cuanto a la vegetación, es un área de bosques, bosques altos, cerrados, bosques un poco más abiertos, más bajos. También hay pastizales, áreas de bajos, es decir, inundables en épocas de lluvias. Hay esteros, pajonales, chilcales, es decir, es un ambiente bastante variado. En cuanto a la población, Machagay, hacia 1920, tenía solamente unos 200 habitantes, es decir, era una población pequeña. En 1934 ya tenía 3.300 habitantes, porque justamente la población llegaba a estas nuevas tierras, estas nuevas poblaciones, con el interés de desarrollar actividades, sobre todo forestales, agricultura y ganadería. Hacia 1947 ya eran 4.000 las personas en Machagay, en 1980 8.800 personas y hoy tenemos una población en esta ciudad de 26.000 habitantes, ocupando el 10º lugar a nivel de núcleos urbanos dentro de la provincia del Chaco. En el departamento 25 de Mayo hay 32.000 personas actualmente, ocupa el 9º lugar a nivel departamental en la provincia y debemos decir que dentro de este departamento también se encuentra la localidad de Napalpí, que tiene muy pocos habitantes actualmente. El censo de 2010 registró solamente 39 habitantes y la colonia aborigen Chaco con unos 1.500 habitantes aproximadamente. Desde el punto de vista institucional podemos decir que la primera comisión de fomento se conformó en el año 1928, aunque comenzó a funcionar al año siguiente y el primer presidente fue Pablo Biaín. La municipalidad recién se creó en el año 1932 y su primer intendente fue el señor Luis Aguilar. Hasta 1960 el municipio perteneció a la tercera categoría. Desde ese año pasó a la segunda categoría y en 2004, al alcanzar los 20.000 habitantes, adquirió la categoría de primera jerarquía. En cuanto a la economía, debemos mencionar a la explotación forestal como actividad relevante en sus inicios. El playón de Machagay se caracterizaba por una gran cantidad de madera que se acumulaba, que traían en carros y cachapés de los bosques cercanos y a veces no tan cercanos, atravesando campos, leguas y leguas de tránsito por caminos que prácticamente no existían, y de esa forma sacrificada la madera llegaba hasta el apeadero de Machagay, donde el tren transportaba hasta la fábrica de Tirol y hasta Resistencia Barranqueras.
Las carpinterías y aserraderos siempre fueron importantes en el área de Machagay. En los años 70 existían al menos 20 aserraderos en Machagay. Hoy el número asciende a 230 aproximadamente. Pero hay toda una historia detrás. Esa cultura maderera de aserraderos, carpinterías, explotación del árbol, data de muchas décadas atrás, pero fue en el año 1978 cuando el gobierno creó la empresa estatal Macha, Madera Chaqueña, que tenía como objetivo justamente procesar la madera para producir muebles, incluso viviendas, y también contemplaba el circuito de la comercialización. De esa manera se adquirieron máquinas, se contrató personal y el emprendimiento estatal aproximadamente funcionó durante un año, luego se paralizó. Finalmente, a principios de la década del 80, se vendió a particulares y estos funcionaron un par de años y luego pararon la actividad y le dieron a sus empleados las maquinarias como parte de la indemnización. De esa forma, estos primeros empleados de Macha se constituyeron en pequeños empresarios y fueron el inicio de un proceso que fue creciendo. Se sumaron muchos emprendedores y en el año 1993 el Estado provincial se comprometió. El impulso estatal durante esa década fue muy importante y de ese modo se configuraron parques industriales. Machagay pasó a ser la capital nacional del mueble de Algarrobo. Es decir, que la actividad tuvo un crecimiento realmente trascendente, cosa que continuó posteriormente. En cuanto a la agricultura, se sabe que en 1913 ya se hicieron plantaciones de algodón en forma experimental en la zona. En 1915 se realizaron cosechas y para entonces ya se habían instalado pequeñas desmotadoras en el lugar que no duraron mucho tiempo, pero fueron antecedentes de lo que vendría más tarde, en la década del 20, cuando se constituyó la cooperativa agrícola de Machagay y más tarde se adquirieron las máquinas para desmotar el algodón. En las décadas del 30, 40 y 50 funcionaban 6 desmotadoras en paralelo en la localidad y la superficie de cultivo superaba las 30.000 hectáreas de algodón más otros cultivos. Es decir, que la actividad agrícola llegó a ser muy importante. 1/3 de la superficie del departamento 25 de Mayo tiene aptitud agrícola y el resto posee aptitud ganadera y o forestal. En la actualidad, un porcentaje muy bajo de esta superficie está dedicada a la agricultura y gran parte de ella corresponde al cultivo de forrajeras, dado que este área, con la crisis algodonera de los años 60, se transformó más que nada en área ganadera. Debemos decir que el algodón cumplió un rol más que significativo en la zona entre las décadas del 20 hasta fines del 50. Era el motor de las colonias y de la localidad, pero tuvo una crisis abrupta que generó que en muy pocos años prácticamente el 80 al 90% del algodón que se cultivaba dejara de hacerlo. De ese modo se desencadenó una crisis con consecuencias demográficas muy importantes. Se fueron del departamento 25 de Mayo unas 2.000 personas, aproximadamente el 8% de la población. Algunos de ellos recalaron en la ciudad de Machagay, pero otros se fueron directamente de este departamento. Con la crisis algodonera se fortalece la ganadería extensiva, vacuna. En los años 60 había 20.000 cabezas de ganado vacuno
en el área de 25 de Mayo y este número fue creciendo fuertemente. Hoy tenemos unas 150.000 cabezas, en algunos años tenemos menos, otros años superamos las 170.000 cabezas, de modo que la ganadería entonces pasó a tener relevancia. Esto nos muestra la resiliencia, la capacidad de amortiguación de esta zona para anteponerse a las crisis. Primero fue la crisis forestal, después la crisis algodonera, y de esa manera fue incorporando actividades hasta que en los años 80 se fortalece la industria forestal. También se fortaleció la actividad comercial y la de servicios, con lo cual Machagay hoy es una ciudad importante dentro de las 10 primeras en la provincia del Chaco. Bien, debemos decir entonces que en la década del 70 se produjo el agotamiento del sistema agrario, un retroceso demográfico, es decir que Machagay experimentó y sabe lo que significa el cambio de perfil productivo. El año 1968 sería el punto clave en que la ganadería pasó a tener más trascendencia que la agricultura. En cuanto a los aspectos culturales, debemos decir que Machagay tiene diversidad de origen en cuanto a la población, como dijimos, españoles, italianos, austríacos, franceses, turcos o sirio-libaneses, judíos, montenegrinos, criollos, pueblos originarios. Esto le da una apertura muy particular, muy especial a la localidad. Y también esto se refleja a nivel religioso. En Machagay hay numerosas congregaciones de diferentes credos. La católica, apostólica romana, la ortodoxa. Tenemos distintas iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas. Está la iglesia adventista, los testigos de Jehová, etc. Es decir, numerosas congregaciones que pueden convivir, coexistir sin inconveniente alguno. Eso es un mérito, una virtud, dado que vivimos en un mundo donde a veces prima la intolerancia. Bueno, con respecto a anécdotas, como para terminar de una manera diferente esta charla, les voy a contar dos. Una tiene que ver con la plaza General San Martín, la plaza central de Machagay. Al principio, cuando Machagay estaba instalada en lo que es hoy el Pueblo Viejo, la plaza, que no era plaza, era un campo de cultivo. Es más, allí trabajaba la tierra el inmigrante montenegrino Juan Jurovich, cultivaba algodón, allí donde hoy tenemos la plaza central de la localidad. Otra anécdota es que en el año 1934 el presidente de la nación pasaba en tren por Machagay con destino a Resistencia. No tenía previsto que el tren se detuviera en Machagay, pero sucede que había una maestra en el pueblo que se llamaba Natalia Juárez Salinas de Gutiérrez. Era directora de la escuela 63, una escuela que funcionaba cerca de la estación de tren, hecha con tablones de madera. Esta señora influyó sobre su esposo, que era don Miguel Gutiérrez Álvarez, para que buscara alguna excusa para que el tren parara en Machagay. Bueno, se ingenió un buen motivo, seguramente de carga de agua o de algún otro elemento que necesitaba el tren, para que el tren se detuviera, y de esa forma, junto a las autoridades y vecinos del pueblo, invitaron al presidente de la nación a descender. Lo invitaron a ir hasta la escuela número 63, así que caminaron con el presidente y su esposa
hacia la escuela número 63, calles de tierra, por supuesto, un pueblito muy pequeño en ese entonces. Y el presidente Justo, entonces allí prometió el envío de libros, material didáctico, juguetes y otros elementos para la escuela. Cosa que cumplió porque al mes siguiente la escuela 63 recibió todos esos elementos. Una anécdota de Machagay, el único presidente hasta el momento que ha descendido, que ha estado, que ha caminado las calles de Machagay. En otras ocasiones han visitado candidatos presidenciales o expresidentes.